Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Qué Lucas? alegría verte. Igualmente, es una alegría verte. ¿Cómo andás? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. ¿Cómo te trata el encierro, el cautiverio? Bueno, lo voy sobrellevando. Estoy aprovechando para realizar algunas lecturas que tenía pendientes, para adoptar otras herramientas de trabajo que no utilizaba y que, bueno, que el homework, digamos, el homeworking, digamos, te obliga a utilizar y de alguna manera me obligó a actualizarme con ciertas herramientas informáticas. Así que lo voy sobrellevando. ¿Vos cómo lo llevas? Pero sí, Muy lógicamente bien, yo conlleva un esfuerzo, ¿no? ¿Eh? sí, yo también, también aprovechando para escribir, para leer, para tratar de informarme como puedo. Y bueno, sí, aprovechar para hacer un poco de vida introspectiva, ¿no? Así que bueno, sí, ¿qué va a ser? Un poco, también era una instancia que nos debíamos, desde que empezó todo esto, de hacer un especial de la brújula, aunque sea así a la distancia, a través de medios Así es. tecnológicos, y un poco reflexionar sobre algunos de los temas que me parece que ameritan nuestra reflexión, nuestro aporte, por lo menos la recepción que yo tuve, la gente nos pidió mucho, hagan un especial, hablen con Pablo del tema. Y bueno, si te parece, entramos de lleno al tema que queríamos un poco plantear, que eran los Como vos escenarios digas. post-pandemia. Sí, Los sí, escenarios creo post-pandemia, que la ¿sí? situación amerita, digamos que estamos en un contexto que ya amerita hacer un análisis prospectivo, pero prospectivo de corto plazo. Claro, claro. Sí, mira, básicamente yo, un poco el tema de los escenarios que se avecinan, los horizontes que se podrían plantear al finalizar, si es que esto termina efectivamente, o vemos de qué manera va a terminar, porque algunos hablan de un proceso escalonado, paulatino. Bueno, son por lo menos tres grandes modelos que identifiqué dentro del mundo de la intelectualidad, por así llamarlo, el mundo académico. Uno es, si se quiere, el modelo que está signado con, digamos, con la izquierda. Básicamente, Slavoj Zizek, acá te voy a compartir una pantalla, un artículo de página 12. Slavoj Zizek, filósofo, sociólogo, psicoanalista esloveno, ¿no? Que en el 2012 por la Foreign Policy fue incluido en la lista de los 100 pensadores globales más prestigiosos del mundo, que tuvo en su momento una controversia por plagio con un identitarista norteamericano, Kevin McDonald, y que fue supuestamente en 1990, si no me equivoco, ayúdame si mi memoria me falla, candidato a presidente por su país, aunque no salió elegido. Slavoj Zizek, un pensador de izquierda, yo admito que lo que leí seriamente de él son sus famosos 5 ensayos sobre la violencia, pero bueno, es un militante, ¿no? de izquierda, comunista, y además un académico, un intelectual que creo que se desempeña en la Universidad de Londres, que está sacando un libro por editorial Anagrama Así que se es. llama Pandemia, ¿no? El COVID-19 que estremece al mundo, donde ensaya, antes déjame decirte un dato interesante, y ya te doy paso a vos, Pablo, ensaya una serie de ideas, pero dice que este libro que saca va a tener como corolario que sus royalties de autor, sus regalías como autor, las va a donar a una organización mundialista también, que es Médicos Sin Fronteras, esta organización creada en el año 1971 por Bernard Kouchner, que es también, hasta 1966 fue un comunista del Partido Comunista, que fue incluso también ministro de Relaciones Exteriores de Francia en la época de Mitterrand, y que en el año 71 crea Médicos Sin Fronteras, esta ONG mundialista de una red de médicos que vagan por el mundo ofreciendo sus servicios medicinales, con pretensiones de ser, es médico él obviamente, y tiene pretensiones de ser titular del OMS, y que a partir de 2000 se volvió un socialdemócrata de esos que apoyaban la invasión norteamericana a Irak con el pretexto de que había que eliminar todo tipo de dictadura mundial, ¿no? Ese es Kouchner, y a él le va a donar, por lo menos a la ONG que él creó, le va a donar las regalías de este libro de la pandemia. O sea, la perspectiva de izquierda es mundialista, pero ataca
al modelo capitalista. Es un poco tirar la piedra y esconder la mano, porque esto suscitó un montón de alboroto dentro de lo que fueron los intelectuales de izquierda. Te puedo nombrar a Alain Badiou, a Judith Butler, que ahí la tenemos en pantalla, al famoso filósofo surcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Así es. Sí. Y después a Horvath o a Georgi Agamben. Es decir, él tiró la piedra diciendo que el COVID-19, yo te tiro la tesis, vos me darás tu reflexión, Pablo, refleja una crisis del capitalismo. En el fondo es un remedio de aquellas viejas tesis que asociaban a la crisis del 30 con una especie de implosión del capitalismo, o aquellas voces que desde la Unión Soviética, sobre todo de la URSS, de Nikita Khrushchev, hablaban de que el capitalismo, obviamente citando a Marx, que el capitalismo iba a caer por sus propias contradicciones. ¿Te acordás esas ideas? Bueno, un poco la pandemia, lo que hace la izquierda, por lo menos a la luz de lo que aporta Zizek, es pensarla que es un reflejo de las propias contradicciones del sistema capitalista. Entonces él aboga por una situación post-pandémica que será la misma barbarie, ¿no? SIC, ¿no? La misma barbarie o alguna forma de comunismo renovado. Es decir, básicamente eso es lo que tenemos como primer escenario que la izquierda plantea. Obviamente que muchos intelectuales se harán a decir que esto no es así, otros saliendo que decir que puede llegar a ser así, pero con matices, con muchos matices, pero un poco generó y removió el avispero dentro de la izquierda, ¿no? Este es un escenario posible por el cual, digamos, a mí no me queda claro si es una manifestación de deseo o hay razones objetivas para pensar de que se puede venir un comunismo, porque también se hablaba de un nuevo orden internacional conducido por China. No sé qué pensás vos, Pablo. Mirá, dos cosas muy breves porque tenemos poco tiempo y aparte la metodología es útil para salir del paso, pero no es lo mismo que estar personalmente. En primer lugar, considero considero que la mirada principal o la perspectiva principal no debiera ser planteada en términos estrictamente sistémicos, sino que creo que hay, digamos, es el título de un viejo artículo mío, y disculpen que sea autorreferencial, pero acabo de acordarme, nuevamente le decimos al público que esto tiene un alto nivel de improvisación, como todos los programas de la brújula, ¿no? Pero bueno, acabo de acordarme Totales. la importancia de los actores. Es un artículo breve, intrascendente, que escribí hace muchos años atrás, pero lo que sí buscaba era de alguna manera cuestionar esa suerte de imperialismo intelectual de los planteos sistémicos, que tienen mucho de mentalidad mecanicista. Probablemente el capitalismo como sistema, el capitalismo en su versión liberal, el capitalismo liberal como sistema probablemente esté en crisis. Yo recuerdo que ya en 1931, y es una referencia que suelo hacer muy seguido, el Papa Pío XI planteaba en la encíclica Quadragésimo Anno que la libre concurrencia se había matado a sí misma en 1931. Pero en rigor de verdad, yo creo que el planteo no debiera estar hecho tanto en términos sistémicos, sino en términos de los actores principales, o por lo menos jerarquizando la importancia y la capacidad operativa de estos actores. ¿A qué me refiero? Probablemente el capitalismo en su versión originaria, en su versión clásica liberal, llegado a esta instancia cúlmine de globalización, yo creo que sí, que es muy probable que haya entrado en crisis. Ahora, la gente que logró enriquecerse gracias a ese sistema y que logró matar, como había anunciado Pío XI, la libre concurrencia, aprovechándose de la misma, ha construido una suerte de supracapitalismo que en definitiva puede perfectamente agotar las posibilidades que este sistema le haya brindado y finalmente instaurar otro tipo de orden económico internacional o global. ¿Qué quiero decir con esto? Entiendo que sí, que el capitalismo en su versión clásica, en su versión liberal, es un sistema que, producto de sus propios errores y de su propia lógica y dinámica, está en crisis. Lo que no está en crisis para mí es esa oligarquía plutocrática, esa élite que ha logrado crecer gracias a ese capitalismo liberal, que ha logrado crecer al amparo del mismo,
que lo ha usufructuado al máximo, que ha nacido del mismo, y que ahora en todo caso se lo va a quitar de encima o lo va a hacer mutar. Por eso se da el extraño curioso, o sea, y en eso coincido con el licenciado Héctor Giuliano. Lo que la izquierda suele llamar grupos concentrados de la economía, que normalmente son concentrados en manos de lo que se llamaba en una época la alta finanza, que también es una denominación genérica, pero para ponerle un nombre, que tiene actores con nombres y apellidos, esos grupos van a seguir reforzados, sin ningún lugar a dudas. Pues sobre todo los grupos de esos grandes especuladores internacionales. A ver, recientemente, y termino con esto, escribí un artículo en donde daba cuenta del panorama del mundo financiero a nivel internacional. Y todos sabemos que las finanzas han logrado subordinar a la economía real cuando debiera ser al revés. Colocar la economía real a su propio servicio. Hay 28 grandes bancos, la famosa hidra mundial, a la que le dedicamos un reciente programa de La Brújula, Sí. que a su vez son propiedad de pocos grupos, de pocas dinastías financieras, por así decir, que manejan el 90%, que poseen el 90% de los activos financieros del mundo. Y los activos financieros del mundo superan en 60 veces a los bienes y servicios de la economía real. Con lo cual, el sistema podrá estar en crisis. Lo que no está en crisis es la acumulación de poder de esa élite oligárquica, plutocrática, globalista, que es la que perfectamente hace negocios con China y en su momento los hizo también con la Unión Soviética, que creció gracias a ese sistema de libre concurrencia que, como bien dijo Pío XI, por su permisividad y por todo lo que habilitó, se mató a sí mismo. Esa es mi reflexión brevemente. Sí, clarísimo, Pablo. Vos sabés que sí, el capitalismo como tal viene trastabillando hace tiempo y se han dedicado a apuntalarlo, ¿no? Pero es verdad que en todo caso lo que puede llegar a caer desde el punto de vista de la economía real no va a afectar a esos intereses concentrados, especuladores, parasitarios, de los que hemos hablado ampliamente, creo, en nuestros sucesivos programas. Pero ahí saltamos a otro escenario, déjame compartirte, por eso digo, identifiqué a hacer grandes rasgos una tres. pequeña digresión. Un agregado, sí. Un agregado, esto justamente genera que haya muchos liberales que manteniéndose, que estando posicionados o posicionándose en ese liberalismo, digamos, de cierta ingenuidad, más allá de los errores conceptuales que se le podían achacar y de los intereses que ya en ese entonces había atrás. Pero ese liberalismo dieciochesco, de pronto hacen estas críticas. De pronto ahí te encontrás con muchas personas que son liberales, pero que critican bueno, eso te de iba a pronto decir. estos mismos actores, ¿no? Pero hay una línea que se la puede identificar, esas etiquetas a veces son sí, poco felices, pero son relativas. Sí, paleolibertarianismo, ¿no? Que son muy conservadores en lo cultural, ¿no? Pero liberales o que abogan por una libertad de mercado plena, con cierta ingenuidad, como de cierta idílica manifestación de deseo de que haya una economía de libre mercado en tanto competencia plena, algo que en la realidad existe muy poco. Y que supuestamente, Lucas, arrojaría resultados justos, que esa es una pauta ideológica del liberalismo, que bueno, que la podemos discutir, yo de hecho soy un crítico de eso, pero hay una buena intención ahí. Sí, tal cual, pero déjame decirte que ese paleolibertarianismo, si se lo puede llamar de esta manera, insisto con lo equívoco del término, está abogando o tiene acervo en esa posición y está denunciando una suerte de supracapitalismo o orden supracapitalismo y obviamente desde su lógica antiestatista le preocupa una especie de supraestado, superestado que se está generando, con la OMS a la cabeza, con políticas digitadas de manera internacionalista, pero claro, ellos hablan de que a las pérfidas consecuencias de mantener un Estado deficitario, etcétera, se le sumaría, estoy hablando, digamos, desde la perspectiva de ellos, no es la mía, desde luego, se le sumaría una especie de supraestado internacional también lleno de ñoquis, de gente inútil y demás, y les preocupa eso. En esos términos, no lo hacen partiendo del análisis del que vos partiste, sino de una lógica
público-privado que es propia, ¿no?, del libertarianismo. Pero es verdad que le está preocupando esta existencia de un orden supranacional o internacional y altamente concentrado. Mirá, El se segundo genera, y escenario, sí, te cierro esa reflexión con esta pequeña observación. Estamos en una época rara, lo cual habla de que es una época de definiciones. Porque de pronto, quienes somos de tercera posición, yo me asumo como alguien de tercera posición, y creo que vos también, creo que puedo sí, hablar sí, por vos, quienes somos de tercera posición, de pronto encontramos que tanto con gente que viene de la izquierda y que está profundamente desencantada, aunque siguen en gran medida caracterizándose como de izquierda, ya no marxistas, pero sí de izquierda, como el mismo Agamben, que vos lo citabas antes, o puede ser este filósofo joven italiano Massimo Fusari, ¿sí? ¿Fusaro o o Fusari? sea, No Bien, gracias. Como gente que viene de un liberalismo que pretende volver a las raíces sin advertir que de pronto estos resultados provienen de una determinada lógica y de una determinada dinámica. Pero bueno, liberales bien intencionados que quieren volver a las raíces y que atribuyen determinadas bondades a su sistema ideológico, que nosotros, digamos, de buena fe y de buena manera, pero que cuestionamos en el sentido de pensar que hay errores ahí. Pero bueno, pero hay claramente un intento de buena fe de volver a los orígenes. De pronto te encontrás que hay críticas a determinados actores o a determinadas élites y críticas al globalismo como nuevo sistema que son coincidentes. Si bien provienen de sectores ideológicos que son diferentes y que tradicionalmente claro. han estado enemistados. Por eso digo que es una Sí, sí. época muy extraña, ¿no? Se llegan a diagnósticos muy similares, pero partiendo de postulados de bases muy En disímiles. algunos puntos sí, es interesante ese fenómeno, es interesante. Bueno, déjame compartirte, porque bueno, estamos con algún tiempo ajustado, déjame compartirte lo que podemos identificar como un segundo escenario post-pandémico, ¿no? Que sería, yo lo identifiqué acá con lo que es las declaraciones de Henry Kissinger, como para poner a un vocero que no necesita presentación, ¿no? Pero que ya anticipa que la pandemia, ¿no?, del coronavirus va a alterar definitivamente para siempre el orden mundial. Como que, a ver, las perspectivas que abogan o que parten de un análisis, fíjate esta frase, ¿no? Cuando termine la pandemia del COVID, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado. Es decir, esto resume la tesis de que la crisis del sistema estaría en los estados nacionales, son los estados nacionales los que adolecen de capacidad para afrontar una situación así y se tiene que dar lugar a una organicidad que los supera, que está por encima, que los trasciende, y ese sería un orden mundial. Es decir, pasaríamos a esto que tantas veces hemos dicho, Pablo, y que en realidad le hemos citado de Adrián Salvucci, que es otro gran analista de estos temas, de que estaríamos pasando con esto, se buscaría acelerar un proceso para pasar de un orden internacional de hecho a un orden mundial de derecho, es decir, con instituciones más definidas, con la OMS transformándose en una especie de, si se quiere, Ministerio de Salud a nivel mundial, ¿no? Con esta cuestión de las vacunas no fraguadas en los laboratorios con financiamiento de la Bill and Melinda Gates, ¿no? Y este tipo de situaciones por las que tanto han, bueno, Sí. Mira, levantado sus voces cierto periodismo intransigente o periodismo independiente, ¿no? De que se quiere acelerar un proceso que ya se viene montando desde hace tiempo, pero con esta pandemia se tiene la excusa como para impulsar o como para empujar a todo el sistema o precipitarlo a un orden internacionalista mucho más definido y depositando la soberanía de los países en una instancia supranacional. No sé si queda clara el clarísimo. diagnóstico. Claramente lo que Kissinger está presagiando, pero creo que en el fondo está promoviendo, o pretende Uh-huh. promover, Bueno, Soros es... podría ser otro, ¿no? No es Sí, solo sí, es, Kissinger. en definitiva vos dijiste algo muy interesante. Ha habido un fenómeno de privatización del poder que ha desgastado a las soberanías nacionales, que ha vaciado de poder, digamos, a los estados-nación, y ese fenómeno de privatización del poder fue el primer motor de la globalización y dio lugar a una primera versión de la globalización.
Y vos dijiste, ahora sería la etapa, y es lo que Kissinger de alguna manera estaría anunciando, pero insisto, yo creo que al anunciar él promueve, lo que pretende promover, es una sospecha que yo tengo, Por eso te es... decía, perdón, Pablo, por eso te decía lo mismo en el caso de Sisek y la izquierda. No sé cuánto hay de manifestación de deseo o de diagnóstico objetivo en estos análisis. Me parece que hay una especie de mixtura de ambas cosas, de mezcla de ambas cosas. Es sumamente probable, y parece sí que sería un pase de un orden transnacional privado a un orden supranacional público. Claro. Vos usaste una palabra interesante, que es una palabra ya de larga data, pero que mantiene su actualidad: internacionalismo. Siempre que se hablaba de universalismo, incluso anteriormente, y después, a lo largo del siglo XX, de internacionalismo, en definitiva, se hablaba de manera genérica de este tipo de tentativas. Pero en rigor de verdad, de esa globalización de los años 90, esa globalización que había surgido, digamos, a partir de una privatización del poder, en definitiva, esa misma globalización que, digamos, en donde lo protagónico o el plano protagónico era el transnacionalismo, el plano de lo transnacional, era la manera, digamos, eran los agentes transnacionales los que de pronto se veían favorecidos para operar de acuerdo con su naturaleza. Ahora la idea sería convertir eso en algo supranacional. Siempre está dentro del paraguas de lo que vos llamabas internacionalismo, que sería de carácter público, una arquitectura, una nueva arquitectura, o parcialmente nueva, arquitectura institucional de derecho internacional, en realidad supranacional, discúlpenme, pero que sería de carácter público. Que sería de carácter público, claro, ya no de carácter privado. Ahí me gustaría agregarte esto, porque es verdad, ¿no? Es decir, es verdad que sería un modelo que se viene impulsando y promoviendo hace tiempo, pero es verdad que con algunas figuras, podemos mencionar, o algunos acontecimientos, como puede ser el Brexit, o ciertas debilidades al interior de lo que es la Unión Europea, o las políticas proteccionistas de Donald Trump respecto de la competencia con China, y un poco lo que se ha anunciado o se ha designado como la caída del consenso de Washington, pareciera ser que los mundialistas, los que abogan, los que impulsan un orden internacional o internacionalista, vieron la necesidad de buscar una excusa, que podría ser una pandemia, como para legitimar ese proceso globalizador definitivo, ¿no? Es decir, como también, digamos, como que también hubo traspiezos, tropezones, hubo contratiempos en ese proceso de mundialización, entonces ahora con esto ya no quedarían excusas como para precipitarlo de una vez y por todas y para siempre, ¿no? Me parece que esa sería una de las posturas que se podría analizar. Tu lectura, digamos, es más que pertinente, y por lo menos desde mi modesta opinión, altamente probable, porque fíjate que ya cuando fue la crisis del 2008, ya cuando fue la crisis financiera... Perdón, ni hablar de los identitarismos, ¿no?, emergentes en claro, Europa, pero ¿no? Fíjate cuando fue la crisis financiera del 2008, crisis sistémica también, crisis que perjudicó a la economía real, digamos, a gran parte del mundo, pero no perjudicó a los grandes intereses, digamos, de la alta finanza, o a los sujetos de la alta finanza, por llamarle de algún modo, ¿no? Pero me acuerdo que el Financial Times había publicado: ahora sí vamos por el gobierno mundial. O sea, en definitiva, un acontecimiento de envergadura planetaria o cuasi planetaria, de carácter crítico, que tenga que ver con algún interés vital, la economía real, o que la afecte, ¿no? O con la salud, podría servir eventualmente como un motivo que se alegaría para acelerar ese proceso. De todas formas, déjame decirte algo que a mí me llama la atención. Si esa ha sido, digamos, si la intención ha sido manipular esta crisis sanitaria, esta crisis que tiene que ver con la salud y que ha afectado a tantos países del orbe, si la intención ha sido manipular toda esta crisis en ese sentido, y esas instituciones, hay que decirlo que lo han hecho con mucha desprolijidad. O sea, por un lado, casi que es tu mensaje alentador, porque lo han hecho en el caso concreto de la Organización Mundial del Comercio, de la Salud, perdón. Digamos que esto ha dado lugar a develamientos, a revelaciones, incluso por parte de insiders, de gente que ha pertenecido hasta hace muy poco en la organización, y ha dado lugar también a errores que han quedado expuestos, ¿no? A ciertos errores
que creo que han contribuido a afectar el prestigio de la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, no lo han destruido, estamos muy lejos de eso, por supuesto, y tampoco es algo que deseamos, por supuesto. Pero quiero decir, si esa ha sido la intención, la verdad que lo han hecho con una desprolijidad llamativa, ¿no? Considerable, sí, sí, bueno, mencionaba simplemente, no quería interrumpirte, digamos, el desfinanciamiento propuesto por Trump a la OMS por haber actuado. Fíjate esa reacción del gobierno de Estados Unidos, claro, una reacción que es completamente adversa y de un país importante. Más allá de todo lo que podamos pensar sobre Estados Unidos en el mundo de hoy y sobre Trump, ¿no? En particular. Pablo, me interesa tu opinión sobre este tercer escenario, que es el que propone, para que te comparte una pantalla, ¿no? Nada menos que, Alexander Dugin, ¿no? Que estuvo, si no me equivoco, 2 veces, ¿no? En la Argentina. El mundo post-globalista y post-coronavirus será nacionalista y soberanista, ¿no? Esto es una entrevista que le hizo Alfredo Jalife Rame Barrios, que es un médico, profesor, periodista mexicano de origen libanés, donde Dugin, ¿no? El famoso filósofo geopolítico neo-eurasianista, podemos decirle, para algunos tenido como un nacional bolchevique, un nazbol, le dicen peyorativamente, el Rasputín de Putin, también ha sido llamado, creador, o mejor dicho, mentor de la cuarta teoría política, y un gran historiador de las religiones, conocedor de la obra de Ébola, hay que decirlo, y de René Guénon como pocos, aunque bueno, la lectura o la interpretación que ellos hagan no tiene por qué ser la nuestra, pero digo, este personaje tan controvertido que es Alexander Dugin, temido, sospechado, por algunos queridos y por otros también odiado, nos viene con esto, ¿no? Es decir, el escenario que plantea es totalmente distinto y alternativo a los 2 mencionados anteriormente. Es decir, la sociedad abierta, y te resumo la tesis, de Popper Soros, se convertirá en una sociedad cerrada. La soberanía se convertirá en el valor más alto y absoluto. El poder será legítimo solo si primero salva la vida de las personas de la pandemia y luego se organiza una estructura política, económica e ideológica basada, fíjate, en una sociedad cerrada y autocrática. A mí me llamó la atención de que habla de autocracia. Habla como una especie de concentración del poder político hacia adentro de los estados. Una neomonarquía, está tal cual, son muy fuertes las aseveraciones de Dugin, que promueva la autocrática en tema alimentos, en producción industrial y en el sistema monetario y financiero. ¿Qué te parece esto, Pablo? Quiero escucharte ya, porque es un tema realmente que está en disonancia, o que parece ser que lo que va, esta crisis puede compartir a lo mejor con CISEC el hecho de que hay un sistema que se está desmoronando, que está implosionando, bien digo, pero lejos de ser el diagnóstico de barbarie o comunismo renovado, habla de un resurgimiento definitivo de los soberanismos y de los nacionalismos. No sé qué pensás, sé que nos queda poco tiempo, por eso no quise abundar tanto con la intro. No, muy breve te digo. Primero, insisto, y trato de hilvanar, ¿no? Lo que dice CISEC respecto de la crisis del capitalismo liberal como tal, como sistema que pretende ser fidedigno consigo mismo, esa crisis existe desde hace mucho tiempo. No es una novedad que nos descubra CISEC, ni que tampoco el coronavirus haya puesto de manifiesto por primera vez. Esa crisis existe. El tema es qué va a surgir de esa crisis, que en todo caso esta situación de alerta y de crisis sanitaria ha patentizado y ha acelerado. Puede ser que el internacionalismo, que tiende a una nueva arquitectura institucional oficial supranacional, se acelere hacia un universalismo en el sentido más duro de la expresión y más radical de la expresión, que es el escenario augurado y deseado por Kissinger, o puede ser que el tiro salga por la culata. Y puede ser este otro escenario, porque también es cierto una cosa. Desde hace más de 20 años se nos viene repitiendo, como si se tratara de un dogma, que la sociedad es líquida y que como característica propia de esa liquidez hay una sociedad global, una aldea global,
de hecho la idea es de McLuhan, es anterior de hecho, Sí, sí. de los 60, y que todo fluye. Herbert Marshall McLuhan. Efectivamente, todo fluye, todo se mueve, y ahora nos encontramos con un escenario de fronteras cerradas. Yo creo que es un escenario en donde el rol del Fíjate, Estado... Pablo, una pequeña cita habla de un nuevo mundo postglobalista sobre los escombros del globalismo y del internacionalismo. Vos fíjate que habla de los escombros, o sea, en parte hay como una coincidencia con la izquierda, con Zizek, de que esto viene a implosionar y a desmoronarse. Ahora, sí, como resultante, es una digamos, de esa misma diagnosis hay un escenario totalmente distinto, o sea, planteado de una manera totalmente distinta a la de la izquierda, ¿no? Habla de una, como corolario, va a haber como el imperativo. Es decir, habla como de una especie de muerte, pero aparte habla de, por ejemplo, lo único que le queda a la globalización es la falta, la sepultura formal y civilizada, ¿no? Encontraba la cita. Digamos, al internacionalismo lo único que le espera es una sepultura formal y civilizada. A ver, y bueno, y es lo que decís vos, ¿no? Yo creo que es un escenario... Es muy fuerte, es muy jugado. Es un posible desenlace, y creo que la pugna está ahí. Son dos escenarios inminentes, dos escenarios posibles y al mismo tiempo probables que están en pugna. Creo que el diagnóstico, en el sentido de, digamos, de la crisis sistémica del capitalismo en su versión liberal, en su versión clásica, creo que no constituye una novedad, que en todo caso, para alguno más distraído, se patentiza ahora o se revela con todo el hedor propio de lo que ha colapsado y se descompuso. Y creo que, o sea, me permito suponer que ahí hay dos posibilidades. La posibilidad de reconstituir ese capitalismo en crisis como sistema clásico, la veo muy difícil. No la voy a negar, aparte yo no soy futurólogo, mal podría hacerlo, pero lo veo muy difícil. Creo que los escenarios en pugna son estos dos. El del universalismo y aprovechar, digamos, las fuerzas que lo motorizan y que lo promueven, aprovechar estas circunstancias críticas como para dar el salto finalmente a ese universalismo que vos describiste muy bien, y si no la otra es es decir, no, pará. A ver, reivindicamos el rol de los estados nacionales. Que acá hay que tener muy en claro algo, reivindicar el rol de los estados nacionales no significa necesariamente ahogar la iniciativa privada, no significa necesariamente atentar contra la propiedad privada, no significa necesariamente oponerse... Hermetismo. Claro, no significa tampoco, al menos no necesariamente, oponerse a la cooperación de los pueblos organizados políticamente entre sí. O sea, pueblos o naciones soberanas, políticamente organizadas, que deciden cooperar en una auténtica relación internacional. Y es más, para nosotros, el Estado no es tampoco el aparato que es para las ideologías que han emanado de la Ilustración, es decir, para los liberales y para el marxismo. Para nosotros el Estado, desde una tercera posición, muy impregnada de catolicismo, aunque no exclusivamente católica. Hay gente que no es católica, ni siquiera es creyente, y adhiere a esta visión. El Estado es una realidad orgánica de la comunidad. El peronismo en Argentina trabajó muchísimo esta idea, el propio Perón trabajó mucho esta idea, y autores como Sampay. El Estado es una arquitectura institucional orgánica en el sentido de que aporta, en su sentido amplio, aporta la estructura, la organización fundamental de la comunidad. No es algo ajeno a la comunidad, como lo plantean, digamos, en términos de oposición, el liberalismo que habla del Estado como gobierno, como algo ajeno a la sociedad civil, y después en la izquierda también. De hecho, este término de sociedad civil es muy gramsciano. Entonces, nosotros no pensamos el Estado, el padre de esta idea mecanicista del Estado es Hobbes, en realidad. No pensamos al Estado en términos de aparato. Pensamos al Estado como la organización político-jurídica, institucional, fundamental de la sociedad, que brota naturalmente de ella, espontáneamente de ella. Por lo tanto, no se contrapone ni a las libertades individuales, ni a la propiedad privada, y tampoco hacia afuera,
tampoco se contrapone a la relación de hermandad, de cooperación, de solidaridad entre los pueblos. Dicho esto, yo creo que ese otro escenario es un escenario posible, Lucas, que está en pugna con el escenario que plantea y que promueve Kissinger. Déjame hacer un paréntesis. La cuestión sanitaria. Por un lado están los ingleses, uno dice los ingleses, también es una irresponsabilidad decirlo así. El gobierno británico, a través de su primer ministro, que habló de la Organización Mundial de la Salud como posible ministerio, superministerio de salud global, ¿no? Que es lo que vos planteabas. Sí, tal cual, así lo presentaron, Pero por otro lado, ¿qué estamos viendo? Que los buenos resultados logrados han sido, incluso en países del así llamado tercer mundo, han sido gracias a los ministerios de salud locales, principalmente, o al menos en gran parte, en una parte considerable, en donde el mérito corresponde a los sistemas de salud comandados y organizados con su parte pública y su parte privada, por determinados ministerios de salud, incluso en estados federales. Y hay distintos casos, con distintos niveles de éxito y de fracaso según el caso, pero hay muchos éxitos. Incluso en países pequeños o en países que de pronto no se caracterizan por ser prósperos. Y déjame decirte esto, en el caso nuestro, el grueso de la población argentina hasta hace poco no tenía presente qué era el Malbrán. Hoy en día el Malbrán está en boca de todos y es un orgullo para todos los argentinos. Déjame recordar que el Malbrán, hasta el 87, diseñaba y fabricaba vacunas para todos los niños de la República Argentina, niños y no tan niños en algunos casos, también adultos, y llegaba a exportar vacunas de alta calidad, reconocidas internacionalmente como vacunas de buena calidad, que se fabricaban desde el Malbrán. Es más, tengo entendido que algunas eran de diseño en el Malbrán, y aparte había un control sobre la totalidad de esa producción que alcanzaba para todos los niños argentinos. Ahora ese rol del Malbrán, por ejemplo, hoy en día la gente ahora sabe qué es el Malbrán. Estaría bueno que sepa también qué logró el Malbrán, que logró mucho ahora, pero también había tenido logros previos, tiene toda una historia de logros que sería bueno reivindicar. Y es un contexto propicio para reivindicarlo. Por ejemplo, toda la labor que hizo el Malbrán para la vacunación en la República Argentina y en países hermanos de Hispanoamérica, donde se llegaron a exportar vacunas de buena calidad fabricadas acá. Entonces, beneficiando también a hermanos de Hispanoamérica y a otros países. Fíjate vos, la fábrica de respiradores, empresas que fabrican respiradores. Los gobiernos que no han logrado, o que la sociedad, digamos, no tenía estas posibilidades, se han visto expuestos, como le pasó, por ejemplo, tengo entendido, a casos hasta de rapiña. Le pasó al gobierno español, que compró un cargamento. Efectivamente. Que le rapiñaron en el medio, en un acto de piratería increíble. Le rapiñaron lo que habían comprado. Chile también salió al mercado internacional a buscar, creo que respiradores. No encontró stock, lo que encontró era de dudosa calidad y precios carísimos. Toda esta situación no permite reivindicar el rol de la economía nacional, del Estado Nacional trabajando codo a codo con los particulares del propio país y desde luego también la colaboración entre los pueblos. Por eso te digo que del mismo hecho puede ser propicio para hacer una u otra lectura y puede ser propicio para dar lugar a uno u otro escenario. ¿Yo por qué insistía que para nosotros el Estado no es un mero aparato de poder? Para nosotros es un elemento comunitario y por lo tanto una realidad orgánica de la comunidad. Porque creo que puede ser, lo voy a decir en términos que por ahí son más familiares en Argentina y sobre todo para el peronismo. Perón escribió un libro a finales de los 60, La hora de los pueblos. Entonces, si querés, no hablemos del Estado, porque mucha gente por ahí con esa concepción mecanicista, de mero aparato de poder, hasta puede dar lugar a un malentendido. Hablemos de los pueblos organizados. Es la hora de los pueblos organizados. Que se organiza en la sociedad civil, pero se organiza también a nivel estatal. Pablo, déjame hacerte una reflexión final. Sé que tenemos ya que ir redondeando. Estos ejemplos que vos, desde el punto de vista de la cuestión sanitaria, que muy bien y con mucha enjundia ilustraste, que me parece muy oportuno, ¿no? Hacerlo notar cómo se han organizado los distintos pueblos, llamémosle así, para afrontar esta situación. Se vio muy expresado por lo menos en una colisión, en un choque entre lo que fue la propaganda internacionalista. Muchos medios que mostraban que los países hicieron bien las cosas en la medida que se alinearon de manera irrestricta a las iniciativas y a las directivas de la OMS, ¿no?
Es decir, hay como una voz, yo pude identificar, sobre todo en los discursos mediáticos, una voz que mostraba que el alineamiento de manera irrestricto y de manera casi acrítica a las directivas que desde la OMS, desde el momento en que declaró el Estado Mundial de Pandemia, iban asumiendo el compromiso de cumplir estas directivas, como una voz aparte muy cientificista. Acá está muy lo de la era tecnotrónica, ¿no? De Brzezinski, ¿no? El modelo mundial hoy está gobernado por técnicos y científicos, que son la voz de autoridad de una situación de emergencia. Y vi cómo se estaba fraguando una discursividad presente en los medios de comunicación, donde los países que se cortaban solos, y ponían el ejemplo de Bolsonaro en Brasil o de Estados Unidos con Trump, tenían un desastre, su situación sanitaria era de colapso total y demás, mientras que aquellos países que hacían bien las cosas y de manera genuflexa se arrodillaban prácticamente a las directivas internacionalistas y que hacían los deberes y las tareas como los chicos en la escuela primaria, mostraban resultados positivos. Ese es un discurso, ¿no? Ese es un discurso que vi, chocando permanentemente con otro que tiene que ver con el de la salubridad o de un sistema sanitario que ya contaba primero con prevención, que ya tenía suficiencia en materia de respiradores, que hacían de los hábitos, digamos, sanitarios ya una cultura. En el caso de Japón, en Japón todos los años y todos los inviernos va a ver a la gente con barbijo cuando está resfriada, es decir, no hacía falta que le den una directiva desde afuera. Es decir, hay muchos ejemplos donde la discursividad internacionalista chocó permanentemente, me parece a mí, con el modelo soberanista, que podemos decir coincide con el escenario post-pandemia que plantea Dugin. Me permito hablar por vos, Pablo, que ya te manifestaste, me parece sobradamente como tercer posicionista, que no hace falta decir de qué lado estamos, ¿no? De estos dos modelos posibles, o cuál de estos dos modelos, sin hacer futurismo, ¿no? Sin hacer lucubraciones fantásticas y contrafactuales o contrafácticas. Me parece que no hace falta decir de qué lado desde la tercera posición nos ponemos frente a este avance de la presunta aceleración del internacionalismo como algo inminente, irrevocable, inclaudicable y al que no podemos hacer de otra manera frente. Esas son mis palabras como para Lucas, dejar pensando a los que nos están viendo y te dejo hacer el cierre final a vos. No, está bien. Yo, a ver, respecto de las cuestiones, tocaste un tema que lo vamos a tener que tocar en otro programa y ya públicamente te invito a hacerlo, sé que me vas a decir que sí. Cuando quieras. Es la cuestión del discurso mediático. Yo creo que el discurso mediático, digamos, es un tema para analizar. Salvo honrosas excepciones, yo en lo personal, digamos, en este contexto, digamos, tengo muchas críticas para hacer, insisto, incluso a nivel internacional, salvo honrosas excepciones que las hay, honrosísimas excepciones, pero tengo muchas críticas para hacer, y una de ellas es, entre otras, ¿no? La imprecisión en la información, un sensacionalismo que no se condice con la seriedad y la delicadeza que la temática ameritaba y amerita todavía. Pero otra crítica... Sensacionalismo con improvisación, es una combinación perversa. Sensacionalismo con improvisación. Sí, y aparte una imprecisión en la información terrible. Por ejemplo, yo soy abogado, cuando hablaban de la normativa de emergencia, que yo la he seguido al detalle, estudiándola con minuciosidad, pues decía, pará, o sea, en muchos casos, no en todos, por supuesto, pero en muchos casos realmente, tanto la prensa gráfica, la televisión, o digamos el periodismo radial televisivo, salvo honrosas excepciones, que las hay, pero digamos, grandes imprecisiones. Yo decía, pucha, si estas imprecisiones y estos errores se cometen al momento de hablar de una norma que no ofrece mayor dificultad en su interpretación, no me quiero imaginar cuando estén hablando de una gran cuestión médica, científica. Bueno, entonces, dicho esto, otra de las críticas que tengo para hacer es el tema de la simplificación de discursos y de esas dicotomías o falsas dicotomías que muchas veces se planteaban como si fuera un River Boca en términos futbolísticos, que yo diga, ¿qué simplificación? Dicho esto, voy al gran tema que me planteas vos, a la gran cuestión que me planteas vos respecto de los escenarios. Por supuesto, yo soy un hombre que defiendo las identidades de los pueblos,
que defiendo el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y que también soy un propulsor del diálogo y del diálogo basado en la justicia, en la verdad y en la justicia, y por supuesto, cuando digo justicia desde mi concepción que es cristiana, no tengo ningún temor en decirlo, para mí justicia incluye siempre una dosis importantísima de solidaridad. O sea que soy un partidario del diálogo y de la cooperación de los pueblos basada en última instancia en el amor, ¿no? Si me apurás, esa es la palabra. Entonces, Somos dos. Por eso, creo que bueno, que ese otro escenario, y es interesante decir, por eso es interesante hacer todas esas declaraciones, cuando desde nuestro lugar se habla del Estado, por ejemplo, no se habla de un aparato represivo ajeno a la comunidad y que necesariamente cuando impulsa los intereses de una comunidad va a ser necesariamente en contra de los intereses de otra. No es eso. Para nosotros el Estado no es eso ni tiene por qué funcionar de esa manera. Se requiere esa aclaración como para dejar debidamente expuesta la postura y ojalá sí, en ese sentido, creo que el escenario que plantea Duin es, por supuesto, mucho más afín a esta posición. Promisorio. Claro, es mucho más cercano, uno puede después discutir detalles o algún concepto, pero es mucho más cercano a esta posición, eso está claro, eso es indudable, pero son escenarios, vamos a la objetividad, más allá de lo que uno desee, creo que tanto el uno como el otro son probables. La idea era plantear por lo menos 3 escenarios, ¿estás de acuerdo conmigo?, identificables, que tienen a sus voceros, con aciertos y equívocos, puede ser más o menor nivel de acierto en la diagnosis, pero más o menos aciertos en los pronósticos, en la prognosis, digamos, puede haber más o menos aciertos, y que era dejarlos planteados. Nosotros obviamente que abogamos por un, por un identitarismo, digamos, por una defensa de las raíces. Los dos tenemos formación muy cercana a lo que es el mundo de la tradición, ¿no? Y de los valores perennes, y eso nos hace obviamente abogar por un modelo posible que creemos que es el mejor de los modelos posibles, pero obviamente que la cosa no es tan simple. Ojalá fuera elegir entre 3 cosas, 3 escenarios así con el dedo, ¿no? Pero bueno, en ese escenario de complejidad yo te convoco a hacer otro, si querés, otro programa y seguir ahondando en estos temas, sí, porque en el fondo, hay mucha Lucas, tela para cortar, me parece. Totalmente, porque en el fondo lo que está evidenciando su crisis final son los últimos estertores de la ya agonizante o ya cadavérica modernidad. O sea, en definitiva, estos son estertores de esa muerte ya producida de la modernidad. Son como una modernidad en agonía. Así que son manifestaciones en determinados campos de esa muerte, de esa crisis final. Ahora, ¿qué surgirá del mundo ¿qué surgirá de este mundo en ruinas? Bueno, yo creo que Hispanoamérica tiene mucho para ofrecer. Hay autores como Bandieri que dicen es el momento de una modernidad alternativa, otra modernidad. No esta, otra. Interesante Luis María Bandieri, un jurista, politólogo, filósofo del derecho. Sí, Bandieri, sí. Otra modernidad. Pablo, bueno, y desde Hispanoamérica podemos hacer un aporte importante desde nuestra originalidad hispanoamericana y dentro del marco hispanoamericano la originalidad de cada nación, ¿no? Bueno, hemos cumplido con nuestra rigurosa tarea de despertar aún más inquietudes, ¿no?, que certezas, pero me parece un buen punto de análisis, una ventana para ir pensando nuevas cosas. Bueno, te agradezco esta comunicación a la distancia, me alegro saber de vos, que estás bien, vos y tu familia, y bueno, muchas gracias. Si te parece, convocamos a los que nos siguen, a nuestra audiencia, a una nueva entrega de La Brújula, en lo posible por este medio, ¿no? Si no nos podemos juntar, que sea por este medio. Es un buen remedio, es un buen sustituto. Che, Lucas, que te tomo la palabra, quedamos así, y te mando un fuerte abrazo para vos y tu familia también. Como siempre, un gusto, un honor y un placer hablar con vos, Pablo. Igualmente, y saludos a todos, a toda nuestra audiencia. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Hasta luego.